México y Arabia Saudita nos regalaron un primer tiempo para dormirse. De verdad, mal. Y sí, avanzó a semifinales, se va a enfrentar contra Honduras. Va a ser un partido, espero, muchísimo mejor porque sí es otro tipo de rival. Pero al final de cuentas, sí, México gana, pero nada de exigencia. No fue exigida la selección. Y esto, sí, el resultado, un 2-0, maquilla un poco la situación, pero no es algo que construya bien para mejorar. Ojo, hay puntos a destacar, sí, particularmente Johan Vázquez, que sigue siendo un pilar importante. Eric Lira se nota mucho, Marcel Ruiz, bueno, hasta lo de Gil Mora, mis respetos. Nunca se escondió, pedía balones, muchos pases progresivos, en ese sentido todo bien. Y Arabia, esperaba más de ellos, cuando menos más dinámica, pero simplemente a Malagón lo vimos un par de veces y eso en una se le complicó un poco, sin embargo no pasó a más. Pero ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido, chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Eric Lira, Marcel Ruiz y Alexis Vega, los tres de México. En lo peor ponemos al Saleh Al-Shehri, Abdullah Amri y Roberto Alvarado, dos de Arabia, uno de México. Pasamos a lo táctico, te explico. México arrancó con un 4-3-3 que tenía otro tipo de intención y Arabia Saudita con un 4-4-2. De entrada, el primer tiempo en verdad fue una ida y vuelta sin sentido en gran parte del terreno de juego defensivo de Arabia Saudita, sí, pero el mayor movimiento que veía era, se aperturaban los mediocampistas, Gil Mora y Marcel Ruiz se metían perfectamente bien para completar el equipo. El Vasco partía al equipo, ¿en qué me refiero? Se adelantaban líneas y así fue prácticamente todo el partido. Eric Lira se metía como otro central y ojito aquí porque permitía que ya sea tanto Gallardo como en este caso Julián Araujo estuvieran bien. Ahora, hay que resaltar algo. Julián Araujo creo que ha sido una de las mejores exhibiciones que ha tenido con México hasta ahorita, con un tema en particular. Buena dinámica, buen entendimiento también que tuvo con el Piojo, el cual fue una decepción, pero bueno, el movimiento interiorizaba, Julián subía, perfecto, por este costado bien. Ahora, ese es un punto. Otro, también Arabia no le exigió mucho, los laterales simplemente se iban a cubrir el movimiento que hacía Marcel Ruiz y de igual manera trataban de hacer una doble marca al Piojo, que aquí sí fueron efectivos. Por el otro costado, sí, subía bastante bien Gallardo en este sentido, pero también estuvo muy flojo, incluso cuando ya por alguna razón buscaban a profundidad al mediocampista, extremo, carrilero, no sé bien de qué estaba jugando, del equipo árabe, Jesús Gallardo salía y le costaba mucho. Incluso, bueno, por ahí un manotazo que le dio, si tú me preguntas, por ahí es un poquito más oscura la tarjeta, pero bueno, en ese sentido sí le costó un poco más. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Los movimientos que ya hacen con Marcel Ruiz, de igual manera con Gallardo y Alexis Vega, esto es sensacional. Vega interioriza, Gallardo pasa, Marcel Ruiz toma y entonces se hace una pequeña triangulación. Cuando llega un punto en el que Vega interioriza más, Marcel Ruiz toma la posición que naturalmente cubriría Vega y aquí es donde se hace el movimiento de Eric Lira adelantando líneas para tratar de partir al equipo. Eso fue gran parte del movimiento que se estuvo dando en prácticamente todo el partido. Repito, el primer tiempo ni hablar. Ya en el segundo, cuando caen los goles, en el primer gol fue una cosa interesante. ¿Por qué? Porque Gil Mora toma el balón, de inmediato abre la situación y ojito, el movimiento que estaba haciendo Raúl Jiménez era interesante. Porque al abrirse el Piojo, repito, de igual manera Vega, naturalmente salen, ya que tanto Mora como Marcel Ruiz suben, los centrales salen. Aquí lo interesante es que ahora no fue así. Raúl Jiménez es el que se bota, recibe un pase y el movimiento sin balón de Alexis Vega es lo que termina siendo fructífera la función. Aquí es donde yo quiero remarcar algo. Si aquí en México se trabajara las jugadas con y sin balón, es decir, un mediocampista, un central tiene el balón, mis extremos se mueven, mi centro delantero se mueve, mis mediocampistas, etcétera, y no se quedan fijos para hacer puros pases laterales, cambiaría la situación, cosa que también notamos en el segundo gol. Ya cuando entró Mateo Chávez, ya estaba Santi Jiménez, de igual manera Orbelín y demás. Aquí se buscaba interiorizar, nuevamente subían los extremos, se quedaban tres centrales y justamente al tener poblada el área, en este caso venían un poco más atrás, siempre venían a la marca hasta tres elementos. Eso es bueno, porque antes solo llegaba uno. Y aquí en este caso Mateo Chávez mete un servicio, se termina marcando autogol, sí, pero es porque hay un 9 fijo de área y cualquier rebote tenías a otros dos mediocentros ofensivos. En ese sentido, el movimiento sin balón sí se notó mejoría, pero falta creatividad.
falta no tener siempre la opción de pase para atrás, pase lateral, no, siempre buscar pases progresivos, como en este caso hay que destacar el centro que metió Mateo Chávez fue desde una zona relativamente lejana al área, porque era muy pegada a la línea de banda, pero sobre todo no tan a profundidad. Lo mete desde este punto, bien marcado un centro adelantado para evitar el fuera de lugar y sensacional. Afortunadamente cayó el gol en contra de Arabia Saudita, pero independientemente de eso se producen otras cosas. Y de Arabia no te cuento mucho porque simplemente no exigió a México y creo que sí les faltó bastante. Los movimientos o cuando menos la intención era tratar de atacar con un 4-2-4 para, entre comillas, complicar a la línea de 3 centrales, que de inmediato se convirtió en una línea de 5 y entonces era un 5-4-1 para defender, porque bajaban tanto Piojo como Alexis Vega a hacer una doble marca. Defender, entre comillas, era más evitar el pase de seguridad hacia atrás, y bueno, en ese sentido bien, pero de inmediato se anulaban y luego se defendían con un 4-4-2 clavado. ¿Esto qué pasó? Que veíamos mucho a Julián Araujo, de igual manera a Gallardo, y ya después cuando entró el Tilón Chávez también. El que sí me decepcionó mucho fue Piojo Alvarado. Tomaba el balón y hacia atrás, tomaba el balón y hacia atrás, interiorizaba, sí respetaba en algunas ocasiones la pasada de Julián Araujo, pero no buscaba proseguir la jugada, se quedaba aquí amarrado y si recibía, otra vez hasta atrás. Creo que en ese sentido sí le está faltando explotar esas habilidades que tiene al ser driblador, al ser zurdo, buscar interiorizar un tiro de media distancia, un centro complicado. Al final de cuentas no se atrevió y bueno, independientemente de eso, México ganó, sí, pero repito, no tuvo una exigencia de un rival que realmente lo haya puesto en predicamentos, y a ver si contra Honduras en semifinal, una instancia más brava, pinta de otra forma este partido. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más, ¿qué opinas al respecto? Por favor, absolutamente todo, déjalo en la cajita de comentarios.